Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y en esta oportunidad vamos a ver una pequeña introducción básica sobre el algoritmo K-means, ya para poder trabajar con aprendizaje no supervisado. Ya primero hablé un poco del dataset. Ya vamos a trabajar con un dataset pequeño de 10 muestras, ya donde vamos a tener clasificación de dos tipos de fruta, que va a ser manzana y naranja, a partir de dos características, que va a ser el peso y el diámetro. Entonces vamos a asumir, acá es simplemente solo con fines didácticos, de que las manzanas son más grandes que las manzanas. O sea, en este caso no necesariamente se tiene que cumplir, pero es solamente para poder ejemplificar. Ya este sería como el número de la muestra. Ya vamos a tener el peso en gramos, vamos a tener el diámetro de la fruta y en función de eso que me saque la categoría. Pero cuando usamos etiquetas como esta columna D, ¿cierto? Que es la etiqueta, es aprendizaje supervisado. Cuando hacemos el split, ¿cierto? Generalmente en 70-30, ya con un dataset que es para entrenar y otro que es para probar, ¿cierto? Y tenemos acá lo que son las categorías o etiquetas, ¿cierto? Estamos hablando de supervisado, pero ahora vamos a trabajar sin la columna de categorías. Entonces, automáticamente tiene que poder categorizar, ¿ya? Pero mediante grupos, que también se conocen como clusters, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a trabajar con un concepto que se llama el centroide, ¿ya? Dentro de lo que es el algoritmo K-means, ¿ya? Y poder hacer esta agrupación por semejanzas. Cuando hacemos un gráfico de dispersión de esto, se van a formar unas especies de nubes, ¿ya? Por acá tengo el dibujo. Y entonces, fíjate, al graficar ese dataset, ya va a quedar esto, que van a ser como agrupaciones, por así decirlo, con lo cual ya puedo hacer una clasificación. Es decir, si puedo particionar este espacio, ¿cierto? Y yo tiro un dato random, ya puedo decir si es una naranja o una manzana. ¿Ya? Entonces repasemos un poco lo que es el algoritmo. Ya en este caso, nosotros tenemos que saber a priori cuántos grupos vamos a querer formar. En este caso, como es algo más simple, solamente voy a trabajar con dos grupos, por lo tanto defino un K igual 2, ya que sería esto de acá. Y que vamos a hacer la clasificación son sus características, que sería el peso y el diámetro. Ya luego tenemos que seleccionar dos puntos dentro de nuestro dataset, ya que van a ser los centroides, ya, y en función de esos centroides tenemos que recorrer toda la tabla y calcular las distancias euclidianas. Ya recuerden que la distancia euclidiana es algo parecido al teorema de Pitágoras, por así decirlo, ya, donde nosotros calculamos la raíz. Ya, fíjate acá, tenemos acá la definición, que sería la distancia, ¿cierto? Que va a ser la diferencia de los pesos al cuadrado más la diferencia de los diámetros al cuadrado. Ya, y eso lo vamos a hacer con todos los datos. Entonces, por ejemplo, en este caso, ya si yo selecciono aleatoriamente un centroide, ¿cierto? Que en este caso puede ser el 160, ya, 6,8, que sería este centroide acá, esta X, ¿cierto? O puedo seleccionar este otro centroide. Dentro de mis conjuntos voy a tomar cada dato del dataset y voy a calcular en este caso la distancia euclidiana mediante esta fórmula, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia que separa este punto de este otro? Ya este punto de ese punto de ese y este punto de este. Y de igual forma con los otros puntos que tengo hacia el otro lado. Entonces con eso ya el criterio es más que nada ver cuál es la distancia más corta. Ya, o sea, por ejemplo, si yo tengo dos centroides, ya que define un k igual 2, ya, y tengo acá este punto, ¿cierto? Este donde tengo el mouse, ya, o este punto que sería el 150,7, ¿cierto? Si yo calculo la distancia de este con este, ¿cierto? Voy a tener una determinada distancia, pero si calculo este con el otro centroide, me va a quedar más largo. Entonces, al final, con eso yo ya puedo hacer agrupaciones, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Como le había comentado, ya, primero se elige el número de grupos, se selecciona aleatoriamente los puntos iniciales, que son los centroides, ¿cierto? Se asigna cada punto al grupo más cercano, ¿cierto? Que es lo que le expliqué gráficamente, y después actualizamos los centroides como el promedio ya de cada grupo. Entonces vamos a calcular los promedios, actualizamos los centroides y repetimos el paso 3 y 4. Ahí es donde está el algoritmo del K-means, ya dentro de lo que es este clustering. Entonces, este algoritmo lo que va a ser que va a ir moviendo los centroides hasta que ya no haya mayor variación y con eso ya tenemos la clasificación final. ¿Ya? Y bueno, acá están los cálculos, por ejemplo, para la fruta uno que es de 157, bueno, el que le había comentado recién. Entonces, para la fruta uno 157, la distancia respecto al primer centroide sería 150 menos 160 al cuadrado, más 7 menos 6,8 al cuadrado,
que sería 10.2, ya tengo la primera instancia, pero la segunda instancia, que sería 150 menos 210, ¿cierto? Es decir, toda esta distancia acá, y más 7 menos 8.8, este está en 8.8 en i, ¿cierto? Que sería 60.3, fíjate. Entonces nos da 10.02 la distancia respecto al primer centroide y 60.03 la distancia respecto al segundo centroide. Me quedo con la más pequeña y con eso ya lo clasifico. Bien, así es como funciona. Ya, vamos entonces ahora a lo que es el código. Ya, entonces vamos a ir a la parte del código, que sería esto de acá. Ya, entonces lo estoy resolviendo en el Colab, ya, y tengo el matplotlib para poder graficar y del scikit-learn importo el Camins, ya. Entonces tengo mi dataset, ya que acá lo estoy poniendo directamente en el código, pero perfectamente podría usar el pandas para poder leer un archivo CSV, ya, pero acá como son poquitos datos, ya lo estoy poniendo directamente en el código. Acá yo lo que estoy haciendo, estoy creando el modelo para poder hacer este Camins con 2 de número de clusters, ¿cierto? Y hago el fit. Ya con esto ya estoy entrenando con los datos. Eh, Luego obtengo las etiquetas, ¿cierto? Con el camins.labels, ¿cierto? Y los centroides con el camins.clusters centers. Ya, luego hago acá un gráfico y dentro del for, ya yo estoy haciendo estas agrupaciones, por así decirlo. Es decir, si la etiqueta es cero, si la etiqueta es uno, ¿ya? De acuerdo a lo que me entrega el Camins. ¿Ya? Porque acá se usan etiquetas como numéricos. Igual existe una función que es el level encoder, ¿ya? O simplemente con puro if o for tú puedes hacer la asociación entre los números y las etiquetas. Ya, pero en este caso, si la etiqueta es cero, ¿cierto? Va a tomar el dato x, y, ¿cierto? O el data i, 0 o el data i, 1, le asigna un color, le asigna un clúster, ¿cierto? Y con el otro le pone otro color y otro clúster. Ya, o sea, esto es solamente para poder graficar. Recorro todos los datos y según la etiqueta que me asigna, ¿cierto? Yo le defino un color, una forma, por así decirlo. Y para lo que son los centroides, simplemente lo único que le hacemos es marcarlo con una X y con un tamaño más grande que sea representativo, ya en esta parte de acá. Y finalmente se pone la etiqueta. Por ejemplo, el X level, que sería el peso, el Y level, que sería el diámetro, que son mis características, y el título, que sería la agrupación con el Camins, ¿cierto? Que esto que está acá, ¿cierto? Las leyendas, ¿cierto? El grid, que serían las rayas de fondo, y que finalmente lo muestre con el show. Entonces, y ahí me va quedando. Entonces, una vez que tengo eso, ¿cierto? Con eso ya tengo la agrupación correspondiente. Entonces, eso sería el algoritmo de Camins, como le había comentado. Esto es una reseña muy básica, ya nada en profundidad todavía, pero espero que se haya entendido. Bueno, mi correo es nestor.palominos@gmail.com. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Chau.